Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La artritis reumatoide es un padecimiento autoinmune que causa inflamación en el revestimiento de las articulaciones, provocando reducción en su rango de movimiento, inflamación y dolor, además de que puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos. Para conocer más sobre este padecimiento, nos acompaña el doctor Alberto Palacios Bosch, jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El doctor Juan Carlos Arana, representante de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos AC, y el doctor Javier Merayo, médico reumatólogo. Esto es Los Observadores. ¿Me podrías ayudar a entender en qué consisten las llamadas enfermedades autoinmunes? Por supuesto, las enfermedades autoinmunes son enfermedades que se generan principalmente porque nosotros hacemos defensas contra nuestro propio cuerpo. Es decir, nosotros tenemos un sistema que sirve de vigilancia que se llama sistema inmune. Este sistema inmune que nos vigila y nos protege se vuelve contra nosotros y eso causa gran cantidad de enfermedades. La autoinmunidad es un fenómeno fisiológico. Quiere decir que todos reconocemos nuestro cuerpo todo el tiempo. Pasan proteínas, pasan células y estamos en contacto. De modo que hay que entender que la autoinmunidad es un fenómeno natural. Cuando pasa un cierto umbral y esas células desconocen el organismo y lo atacan porque penetró un virus, porque hay un factor de riesgo externo o externo que hace que el tejido se modifique, ahí hablamos de enfermedad autoinmune. El origen hasta el momento sigue siendo muy incierto y más que es muy variable, muy amplio el grupo de este grupo de padecimientos, valga la redundancia. Pero básicamente las células que se encargan de protegernos, sobre todo de los microorganismos, de los hongos o de otros agentes invasores, se convierten en una trampa mortal contra nosotros y empiezan a atacar distintos órganos. Y justamente eso es lo que lleva a que las enfermedades autoinmunes tengan X o Y comportamientos según, sobre todo, el blanco molecular al cual se dirijan y pues los efectos consecutivos después de eso. Una enfermedad autoinmune conocida y con mucha frecuencia es la artritis reumatoide. Así es. ¿Cómo me describes esta enfermedad? Bien, la artritis reumatoide, de hecho, es la enfermedad autoinmune más frecuente, en la cual pues, nosotros estamos en contacto, y la caracteriza una inflamación que predomina en las articulaciones, sobre todo articulaciones pequeñas de las manos, pero puede afectar cualquier otra articulación. Y característicamente el paciente pues, comienza con datos de inflamación que nosotros los podemos diferenciar por la presencia de dolor, rigidez en la mañana y la hinchazón como tal que el paciente nota. Ahora, lo que es importante es también conocer que no nada más se limita a las articulaciones, sino que puede afectar muchos otros órganos, como puede ser ojos, pulmones, inclusive vasos sanguíneos, nervios, etc. ¿Y en qué momento una artritis reumatoide pasa de afectar no solo las articulaciones, sino otros órganos? No necesariamente es que migre porque tengas mucho tiempo la enfermedad como esa artritis reumatoide se convierte en algo que afecte a otros órganos, sino que significa más bien es con qué tan potente es la enfermedad, que puede afectar a veces nervios, a veces puede afectar la piel, puede llegar a afectar los pulmones, un órgano que le gusta mucho a las enfermedades autoinmunes, muchas veces el ojo. Entonces, a veces para llegar al diagnóstico el paciente no siempre llega al especialista, que en este caso es el reumatólogo. Muchas veces llegan del oftalmólogo, llegan del ortopedista, llegan del dermatólogo, porque tiene otras manifestaciones que no necesariamente son articulares. La artritis reumatoide pues, tiene una frecuencia más grande de la esperada, obviamente. Es cierto. ¿Me puedes hablar de ella, de esta enfermedad? Pero vamos a compararlas con otras. Las enfermedades no autoinmunes, reumáticas, como la osteoartrosis, es una enfermedad enormemente frecuente en la población mayor de 60 años. Te hablo de que 60% de los pacientes con 60 años la tienen, 70, los 70, grosso modo 80%. La artritis reumatoide en comparación es una enfermedad que ocurre entre 0.9% y 1.2% de la población mundial. Dicho de esa manera, habría que calcular que en México hay alrededor de 1,5 millones de enfermos con artritis reumatoide.
propiamente la artritis reumatoide, una enfermedad que puede empezar desde los 4 o 5 años de edad y presentarse tan tarde como los 72, 75 años de edad, con un grupo habitual entre los 18 y los 45. Esa es nuestra población de alto riesgo. Desafortunadamente, la parte de la información para saber exactamente un número preciso en México no hay mucha. Sabemos que más o menos la prevalencia de la artritis reumatoide puede ir entre 0.6 y 1.2, 1.5% de la población, que bueno, si calculamos la cantidad de millones que somos, pues es una prevalencia bastante alta de la enfermedad. ¿Y tenemos algún grupo más vulnerable entre géneros, por ejemplo, edad? Sí, efectivamente. Prácticamente la mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen una gran predilección por el sexo femenino, no todas, pero podríamos decir que la gran mayoría, y en especial, es decir, de 4 enfermos, 3 van a ser mujeres y 1 va a ser hombre en artritis reumatoide, por lo general, y en especial en artritis reumatoide, el grupo de edad que más suele ser afectado son mujeres, como mencioné ya, entre los 18 y los 25 años. Después hay otro grupo etario un poquito más arriba donde vuelve a caer otra vez otro pico de prevalencia alta, que suele ser entre los 35 y los 55 años. Pero es muy importante mencionar que se puede presentar en cualquier momento. Incluso hay un tipo de artritis en edades pediátricas. Unos 2 millones de adultos y 6,000 menores sufren artritis reumatoide en México, y aunque hay medicamentos que pueden mantener bajo control este padecimiento crónico, los tratamientos son costosos, por lo que no existe un acceso universal a ellos. La artritis reumatoide afecta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Me has platicado del mecanismo del sistema autoinmune y cómo esto termina por convertirse en un trastorno que nos afecta, pero ¿sabemos qué dispara ese sistema para provocar una enfermedad como la artritis reumatoide? Esa es una excelente pregunta. Es algo que nos atañe todos los días a los médicos que nos dedicamos a la reumatología y a la investigación. Desafortunadamente, hoy en día no sabemos cuál es el disparador de que un día se tenga la enfermedad y otro día no se tenga, o que haya 2 pacientes que sean gemelos y que uno la desarrolle y otro no, pero son una serie de combinaciones de ciertas situaciones. Una tiene que ser el medio ambiente. Esta enfermedad, por ejemplo, en ciertas latitudes del mundo es más frecuente que en otras. Otra, pues sin duda, el género. Ser mujer en este caso da más riesgo de padecerla. Y otras son las infecciones. No es decir, la artritis no es una enfermedad por infección, pero puede ser, hay bastante información de que ciertas infecciones pueden generar que se dispare la enfermedad. Entonces, más bien es una combinación de varias cosas y, claro, una parte genética. No hereditaria, pero una parte genética. Cuando se combina todo eso, se presenta como el campo fértil para que entonces se presente la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Ese es un tema muy interesante, muy apasionante. De hecho, se han hecho ya revisiones muy largas. Las mejores que tenemos son las que se han llevado a cabo en Estados Unidos, y justamente se ha descrito que existe una serie de factores tanto controlables como no controlables, que están relacionados. Uno de ellos, interesantemente, es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar artritis reumatoide. De hecho, el riesgo relativo es de 1.09. El tabaco, interesantemente, a diferencia de lo que se cree, que nada más se asocia a enfermedades pulmonares, la artritis reumatoide, ¿no? O el cáncer, así es, pues confiere un riesgo de 2.19 veces de desarrollar artritis reumatoide de aquellos que son fumadores. Una muy buena razón para no fumar. Aquí una no tenemos. Excelente razón, de hecho, porque eso asegura que los pacientes que tengan una genética lleguen a. La obesidad, esa es muy, muy interesante, porque 3.3 más de riesgo aquellos que son obesos contra los que no de desarrollar este padecimiento. Igualmente existen otro grupo heterogéneo de cosas que pueden llegarse a estar vinculados. Uno de ellos muy interesante es la osteoporosis. Pacientes que tienen osteoporosis tienen 3.69 más de riesgo de desarrollar artritis reumatoide, pero todavía más, y de hecho es un campo de investigación muy ávido, muy activo hoy en día, es la presencia de enfermedad periodontal, especialmente por una bacteria que se llama Porphyromonas gingivalis. ¿Y puede desencadenar esta bacteria la enfermedad? De hecho, en sí esta bacteria se ha visto que tiene una enzima, una peptidil-arginil de aminasa, la cual tiene la capacidad de producir algo que se llama modificación post-transcripcional. O sea que una proteína que se produce en condiciones normales en el cuerpo es alterada en su composición, en su estructura,
y eso le confiere mayores posibilidades de ser reconocida por el sistema inmunológico y llevar a cabo una respuesta inflamatoria muy importante. De hecho, los pacientes que tienen enfermedad periodontal tienen mayor posibilidad de desarrollar formas más graves de artritis reumatoide, incluso las asociadas a un tipo de anticuerpo que son los antipéptidos cítricos citrulinados, que de hecho característicamente tienen un comportamiento más agresivo y producen erosiones en los huesos. Y de hecho, bueno, incluso se ha visto que al hacer un tratamiento activo contra la enfermedad periodontal, los pacientes pueden llegar a mejorar. Veo un escenario complejo, ¿no? Hay una serie de factores no tan fácil de distinguir. ¿Qué debe de hacer alguien, por ejemplo, si su hermana o hermano o madre, etcétera, padeció? ¿Hay alguna forma de prevenir, de anticipar un diagnóstico? Esa también es una excelente pregunta. No hay una forma de prevenir porque le puede dar a nuestra mamá y no necesariamente nosotros tenemos que estar afectados con la enfermedad, y tomar estudios de sangre solamente para ver si tenemos o no la enfermedad no es lo recomendable debido a que nosotros vemos pacientes, no vemos estudios de laboratorio. Entonces, lo más importante en la prevención sería estar atentos a tener cuadros de dolor articular crónico. Le llamamos crónico cuando son por más de 6 semanas, y específicamente en artritis reumatoide las articulaciones que más se suelen afectar pues suelen ser las muñecas, los dedos, normalmente de los 2 lados del cuerpo. Si esto es una inflamación que dura varias semanas, más de un mes, es importante acudir al especialista. Y hablando del paciente, ¿qué vive el paciente con artritis reumatoide? ¿Cuál es su sintomatología y qué vive? ¿Cómo enfrenta esta enfermedad en el día a día? Bien, pues yo creo que desde la perspectiva del paciente, lo que más les produce estrés es la idea de que se pueden deformar, porque de hecho, pues sí, es algo que sucede cuando el paciente no recibe una terapia adecuada y oportuna. Por eso me gustaría poner mucho énfasis que el más adecuado para tratarlo es el reumatólogo. Puede ser diagnosticada por otros profesionales, pero incluso hay evidencia muy robusta que demuestra que cuando un paciente con artritis reumatoide llega con el reumatólogo, le va mucho mejor que cuando no es así. Y bueno, obviamente el dolor, las repercusiones importantes en sus actividades, sobre todo pues, aquellos que son trabajadores manuales, que son amas de casa, inclusive albañiles o personas que tienen una necesidad muy importante de sus manos. El cuerpo para trabajar. Entonces, obviamente, pues eso tiene una repercusión muy grave porque implica no solamente que el paciente va a estar afectado, va a estar adolorido, sino que va económicamente a tener una consecuencia negativa, incluso a veces devastadora. Se habla de una de las principales discapacidades laborales propiciada por la artritis reumatoide. Así es, inclusive las enfermedades autoinmunes y hablando de artritis reumatoide, que pues, es una de las más prevalentes, son una de las más importantes causas precisamente de incapacidad laboral o ya sea de forma temporal o incluso permanente, porque puede llegar a tener múltiples complicaciones. Incluso hay pacientes que cuando no tienen un control adecuado o su enfermedad es muy agresiva, pueden llegar a tener repercusiones tan graves como, por ejemplo, lesiones medulares. Los pacientes experimentan fatiga, experimentan depresión, experimentan desasosiego con su cuerpo, se sienten incapaces física y emocionalmente para emprender las labores de su vida. Una enorme cantidad de ellos se deprime, otra parte sobreactúa por ansiedad y en buena medida es una enfermedad que merma las capacidades emocionales, afectivas propiamente e incluso intelectuales de muchos pacientes, independientemente de la incapacidad física. Evidentemente es una enfermedad. Yo a lo largo de tantos años de trabajar con enfermedades crónicas, incluyendo esta, he visto cómo la enfermedad se va sumando a la narrativa de vida del paciente. El paciente se vuelve parte de la enfermedad y la enfermedad se vuelve parte del paciente. De suerte que condiciona su vida, condiciona sus relaciones. No puede abrir las piernas para tener relaciones sexuales, no puede tener una vida plena desde el punto de vista sexual o erótico. Sus capacidades para ver, para respirar, para moverse, para intentar hacer ejercicio se ven mermadas. De ahí la importancia de intervenir en los dos niveles. En el nivel afectivo me parece fundamental, sobre todo porque hay estudios recientes que muestran que las emociones alteradas pueden precipitar
ciertas enfermedades reumáticas y desde luego empeorarlas. Pero quiero resaltar esta otra parte porque muchos colegas míos desdeñan un poquito el factor emocional y a mí me parece central. A mí también me parece central y de hecho te preguntaría, esta intervención en lo emotivo, en lo sensorial del paciente, ¿en qué términos se lleva? ¿Estamos hablando de psicoterapia? ¿Estamos hablando de otras actividades en su vida? ¿Cómo podemos intervenir a alguien que enfrenta Es más hermoso y más metafórico que eso, Iván.